Hola, hola familia Sermat, bienvenidos a un episodio más, nuestro tercer segmento ya de nuestro espacio Cafecito con, un lugar donde buscamos conectar, recrear y compartir con ustedes historias reales de las personas que formamos parte de todo lo que es Sermat. Y el día de hoy estoy muy contento porque estamos de manteles largos, estamos de alfombra roja el día de hoy porque tenemos a una pieza fundamental, alguna persona que ustedes ya conocen de cierta manera, que tienen en las manos el material que él desarrolla, que también, pues, comparten por ahí algunas, beneficios de todos los programas a través de redes sociales y mucha información. Todo lo que ustedes ven que tenga algún color de Cermat, alguna imagen de Cermat, está o pasa por las manos del invitado del día de hoy. Es una persona muy creativa, es una persona que le gusta, pues, yo creo que un humor un poquito más directo, un poquito más cercano, que más allá de ser un compañero de trabajo, es un amigo dentro de esta alianza de que es Cermat. Y el día de hoy estoy muy contento de poderles presentar a nuestro compañero Armando Medina. Armando, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Ángel. Perfectamente, gracias por esa presentación. Lo mismo puedo decir de ti, de tu trabajo, de tu persona. Y pues aquí estoy listo. Dime qué te puedo ayudar, qué quieres saber, qué te puedo comentar, qué te puedo aportar algo. Pues mira, el día de hoy, este segmento está pensado justamente para que conectemos de una forma más directa con toda la audiencia que está por allá viéndonos, con todo el mundo Sermat. Y queremos justamente conocer, pues, esa parte humana de Armando. ¿Quién es Armando? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo fue su adolescencia? ¿Cómo fue que está actualmente donde está? Y también, justo, ¿no? Ese lado humano de conocer un poquito más de qué hace Armando en sus tiempos libres, qué es lo que le motiva, qué es lo que conecta con su forma, con su esencia. Y obviamente, pues, primero que todo, el segmento se llama Cafecito con, por aquí tú ya nos compartiste, pues, el cafecito que te gusta tomar. Cuéntanos, ¿qué te parece BS in Coffee? Este, pues lejos de decirte un beneficio, el café para mí sí es algo que tiene que saber bien. Y ese es el caso de BSD Coffee, es un café con muy buen sabor. Y cuando ya te das cuenta todo lo que puede darte de beneficios que trae el carnitina, que trae reishi, chaga, eh, te das cuenta que es un café que no solamente es un gusto, sino además te da este beneficio a tu salud. Exacto, creo que, la importancia del producto que nosotros tenemos el día de hoy, que es nuestro patrocinador del evento, es justamente eso, ¿no? Que no es nada más un café. Dices por ahí que tiene que saber bien, justamente aquí para hacer un pequeño corte comercial, ¿no? Sabemos que es un café que está hecho a base de café colombiano, que viene ponerle carnitina, con reishi, con chaga, con adaptógenos que nos ayudan justamente a que tengamos un antioxidante adicional que nos ayude, en el caso de las mujeres que están por allá conectadas con nosotros, al control de las hormonas, también para proteger un poquito más lo que es el sistema inmune, muchas cosas más que por ahí. Si tienen preguntas, pueden comunicarse a su centro de negocios para que las podamos resolver. Así. Y pues bueno, Armando, vamos a dar inicio el día de hoy. La verdad es que creo que estoy más nervioso yo que tú por esta reunión en esta ocasión, pero cuéntanos por ahí, ¿cómo es esta infancia de Armando? ¿Cómo es ese Armando de niño que obviamente pues queremos conocer? ¿En qué momento descubriste que estabas lleno de creatividad? Pues bueno, la infancia cambia o es una versión hasta antes de los 10 años y después de los 10 años es otra, porque hasta esa edad tuve un hermano, Ok. ¿no? Entonces, antes de los 10 años, yo fui una persona que se crió con sus abuelos. Mi mamá y mi papá estaban presentes, claro que sí, pero pues, todo el tiempo trabajando. O sea, papá, mamá, sábado y domingo, pero de lunes a viernes, quien me parecía o con quien disfrutaba la vida era con esas dos personas. La curiosidad es algo que hablando de la infancia siempre ha estado presente y el día de hoy creo que es mi hito que tengo siempre como columna vertebral. Y pues, ¿qué te puedo decir? Fue una infancia feliz. Yo pues, literalmente no supe de esta parte adulta o de la vida compleja, al menos en la infancia. Para mí fue una infancia muy plena, siempre gente atenta a mí. Te puedo decir que si hago algún acto noble fue porque tuve a mi abuela en mi vida. Y si no falto el respeto a algo y cumplo mi palabra es porque estuvo mi abuelo en ello, ¿no? Entonces, sí, pilares fundamentales en mi niñez. Justamente creo que esa es una parte esencial, ¿no? El conocer cuáles son los pilares, cuál es tu esencia, conectar con la esencia, porque obviamente, pues sí es algo que aprendemos de cierta manera, pero también que vamos reforzando conforme van pasando los años. Y por aquí, fíjate, o sea, la siguiente pregunta va un poquito de la mano, ¿no? Es como que, okey, te hiciste con tus abuelitos,
Y directamente, ¿en qué momento fue que despertó esta curiosidad en ti? O sea, que dijiste: "Okey, como que me gusta hacer esto", ¿pintabas las paredes o qué hacías? Es que bueno, aquí viene la influencia que pues, mi tiempo era con estas personas, pero viene esta otra parte de mi papá, que es arquitecto, diseñador de modas, ingeniero en máquinas y herramientas, y le gustaba mucho hacer a él acuarelas, en los fines de semana. Era como su espacio, su momento, su tiempo, y ahí me tenías a mí haciendo otra acuarela horrible, obviamente, para ese momento, pero según yo copiando la técnica de mi papá. Y realmente nunca lo hizo en sentido comercial o para que alguien viera como tal los dibujos, pero esa parte me quedó muy marcada. Mi papá era todo el tiempo escuchar discos, o sea, sus gustos de él de toda la vida llega con un disco, una revista de algún cómic, algún libro de investigación y sus acuarelas. Ese era, así lo recuerdo llegando los viernes y los fines de semana trabajando. Y de ahí, o sea, creo que eso fue lo principal. Y la realidad es que no teníamos muchos recursos, fui una infancia con muy bajos recursos, que yo no me di cuenta que eso es algo Lo más que importante. agradezco, porque quería hacer un juguete, ejemplo, veía una espada, un algo, una nave, y era estar haciéndolo con mi papá en cartón. O sea, yo conocí Star Wars, por ejemplo, en la infancia, las naves de Star Wars, todas me las hizo mi papá en cartón, y todas las hice yo con él en cartón. Entonces, esa parte siempre era, o sea, yo no sabía, o sea, para mí mi nave era mi nave, o sea, no le pedía nada a la que estaba en esa tienda, Demasiado. o que tenía otro niño, porque mi nave para mí era más especial todavía. No, y creo que representaba más valor, ¿no? Porque era el hecho de que tú la habías elaborado con tu papá. Entonces, creo que sí es más relevante eso que no le pedía nada a lo que estaba allá afuera. Exacto. Y mira, aquí está, justo, yo creo que estamos dando con el clavo, ¿no? Porque creo que de ahí viene tu pasión por los colores, que bueno, todos ustedes ya lo conocen, todo lo que tiene que ver con catálogo mensual, todo lo que tiene que ver con la revista Voz Digital y demás, de la mano con el equipo de diseño, pero se encargan siempre de buscar como esa colorimetría que quede siempre asimétrica con lo que estamos buscando conectar con la gente, ¿no? Eso es. Sí, sí, sí. Ya más adulto, quien realmente me encaminó y me dijo: "No sé qué haces queriendo estudiar otra cosa, vete a estudiar, publicidad, marketing, comunicación, diseño", fue mi mamá. O sea, mi mamá fue la que me dijo: "No sé qué, no pierdas el tiempo en otra cosa, sirves para eso". Okey, ¿y qué querías hacer de niño entonces? Em, de niño, mm, yo creo que mi obje yo era un niño muy clásico de los ochentas. Yo quería ser astronauta. Okey, siempre en la luna de Sí, sí, yo quería ser astronauta, pero también de niño descubrí a las bases o a los pintores que son como más populares o reconocidos o importantes de tendencias, que fue Salvador Dalí, Picasso, Miró, Kandinsky. ¿Por qué? Porque de niño, digo, mis papás eran profesores, ambos también aparte, profesores de nivel secundaria, pero eran mucho de tener una pequeña biblioteca de casa. Para mí, un estante con libros era, lo básico. Y recuerdo mucho una enciclopedia de arte, que ese era mi mundo. Ahí, yo creo que de ahí ya. Pues mira, yo creo que, desde pequeñito, creo que tu mamá te encaminó muy bien por donde estás actualmente. Tenías ya como estos dotes, ¿no? Como de cierta forma el hecho de armar una nave, creo que también conlleva esa parte de creatividad porque y paciencia, sobre todo la paciencia creo que es algo que también te caracteriza en un punto, pero también es eso que nos ayuda porque es esa curiosidad que nace, el saber resolver cuando quieres hacer que las cosas sucedan. O sea, yo les puedo decir que obviamente como conmigo un poco más por acá con Armando, es que si hay algo que no exista, ve la forma en la que las cosas suceden. Y eso también es muy interesante porque creo que va muy de la mano con lo que decías de un pilar, ¿no? Es como que no está, pero te doy mi palabra que va a quedar y entonces buscamos la forma en la que suceda. Sí, 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 Entonces, también. cuéntanos ahí, ¿cómo lo ligas ahora ese pilar con lo que estamos haciendo actualmente? Este, pues es mucho, por ejemplo, yo no sabía que yo no podía hacer ciertas cosas y me tardé. O sea, y hasta que me empecé a volver adulto en la universidad, me empecé a dar cuenta que había ciertas cosas que no eran, ¿cómo decírtelo? No imposibles, sino difíciles, si no eran tan inmediatas de alcanzar. Para mí todavía, no sé si fui lento o fui rápido, no sabría especificar,
pero yo no sabía lo que era el no. Para mí era el, okey, ahorita no se puede, pero vemos después. Ya cuando ya estando en la universidad, pues sí me empecé a topar que ya con cosas ya de responsabilidades de vida adulta, porque además estoy padre y empezando la universidad, y pues está muy bien que te guste esto, pero si no te pagan, pues, si no tienes algo, si no ves cómo, y no sucede. Que a la vez me hizo como sí seguí con esa parte soñadora, pero empezar a poner ya más bases firmes que me dieran algo tangible. Okey, sí, ya cimentarlo de una forma más directa, ¿no? Ahora, em, de esta parte de cuando eras niño, estuviste en la secundaria, después como esta sección, cuéntanos, ¿cómo fue ese Armando adolescente? ¿Cómo vivió su vida? Yo la viví, te repito, yo no me di cuenta de lo que eras tú, hasta que Como luego vemos adultos chiquitos, ¿no? un día me dijeron: "¿Ya eres adulto?". Yo: "Ah, Ah, bueno. ¿por qué?". Porque para mí la vi imposibles. La universidad, eh, estudié en un CCH, en la UNAM, en la Ciudad de México. Este, oye, que va a haber un programa de radio. Me iba al programa de radio. Yo transmitía todos los viernes en Radio UNAM, CCH. Obviamente, una transmisión local dentro de la preparatoria, no estamos hablando de mayor cosa, y esa era mi pasión, ¿no? Que va a haber una obra de teatro, Voy. y voy. Soy pésimo bailando, pero el teatro me gustó. Okey. O sea, todo lo que tenga que ver con danza soy malo, malo, malo. No tengo 2 pies izquierdos en el mejor de los casos. Okey, pero mira, aquí ya entramos justamente con otra sección que conlleva lo que vimos al principio. Okey, tú de pequeño estabas unido a lo que son las acuarelas, ¿y qué sucede después cuando llegamos a la etapa estudiantil, a esta etapa ya de universidad, etapa prepa? Te encuentras con el teatro. ¿Qué vemos aquí? Que seguimos trabajando bajo la misma ruta de lo que tiene que ver con arte. El teatro está considerado dentro de las 7 maravillas o las 7 cosas importantes del arte, y creo que aquí ya va siendo como más una carrera, ¿no? O sea, va más ligado hacia allá. Sí, 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 mi intención o mi visión acerca de mi persona, para mí la licenciatura, la universidad, los estudios, son como las excusas para lo que en mi cabeza pudiera llamarte alguien encargado de publicidad. Pero ya cuando o sea, te pones a ver todo lo que conlleva decirte publicista, tienes que saber de marketing, tienes que saber de diseño, tienes que saber de comunicación. O sea, te implica una serie de disciplinas que se involucran para una misma cosa. Y siempre ha sido esa mi visión, ¿no? O sea, yo no entendía por qué compañeros de la carrera, compañeros de trabajo, no, pues que a mí me toca hacer estos. Yo, pues sí, pero puedes dar un pasito más allá. Piensa que cuando la gente revise la caja, ¿dónde va a leer? ¿Dónde la va a ver? ¿Qué, cómo se va a sentir el producto? ¿A qué vas a ver? ¿Cómo lo vas a oler? ¿Cómo lo vas a vender? ¿Cómo lo vas a colocar en una revista, no? Claro. ¿Cómo le vas a comunicar? Yo creo Entonces, que es esa parte, ¿no? Porque aquí, perdóname que te interrumpa, mencionaste algo interesante, que es conocer publicidad, conocer marketing, tener bases de comunicación y demás. Para quienes no conocen cuál es el trabajo que tú realizas, pues Armando es el encargado de dirigir toda esta parte, tanto la parte de diseño, como la parte de marketing, como la parte de comunicaciones y todo. Entonces, creo que aquí justo estamos englobando todas estas disciplinas que me estás compartiendo y que obviamente te han conllevado a estar en donde estás, ¿no? Porque para quienes no sabían tampoco, Armando estuvo un tiempo trabajando en Estados Unidos, después de ahí se pasó para CEMAT México y sorpresa, regresó con nosotros, ¿no? Entonces es como esa, uno siempre regresa donde más le gusta. Entonces cuéntanos ahí cómo fue esa travesía. pues fue esta búsqueda de hacer que las ideas se volvieran tangibles. Yo te lo podría definir así, porque un día llego a Sarmat, México, empiezo a trabajar en Sarmat, México, y veo que pues, el área de diseño, yo tenía direcciones de parte de marketing o de dirección como tal, General Derco, y cumplían con el trabajo, pero yo no estaba conforme. Dentro de esas cosas que no estuve conforme, hubo cosas que sucedieron, que obviamente con el trabajo de muchas áreas involucradas, ingeniería de empaque, la parte todavía en aquel momento de marketing, pero fue como conseguí dar un poquito más allá, que fue cuando me topé con un emblem dama, un emblem caballero, que empezaron a ganar ciertos reconocimientos. Y eso o sea, yo ya traía una escuela de publicidad de un despacho en el que había trabajado, pero esto que empezó a suceder aquí, dije: "Sí se puede", o sea, no me puedo quedar solo como el que le pone el decorado,
solo el que le pone la cajita bonita y ya, o sea, necesito más. Y justamente en esa búsqueda de más, de pronto veo que en Estados Unidos justamente estaban requiriendo diseñadores, pero yo no me quería quedar ahí porque creo que podía hacer más. Y entonces literalmente voy y pregunto, pero pidiendo, o sea, pero que bueno, que yo parto de la idea de que pues no, ya lo tienes, ¿no? Voy pidiendo y digo, ¿qué les pasa si en vez de que entre como diseñador, entro como coordinador? Y trabajo con el área de diseño y hacemos más desarrollos y empezamos a implementar más materiales. Y para mi sorpresa me dicen que sí. Y, o sea, sí fue un poco más, no sé hasta dónde quieres que aviente rápido la trayectoria, que te... Pues sí, bueno, para que conozcan un poquito todo lo que has trabajado, todo lo que se ha desarrollado, que obviamente, pues yo sé que algunas de las personas que nos están viendo te han conocido en persona también porque has ido para Houston, has estado en diferentes eventos y demás, pero para las que no te conocen o que son nuevos ingresos que están por acá, que conozcan quién es el encargado de hacer que todo lo que tienen en sus manos se pueda crear. Ok. Y bueno, ahí también me empieza a surgir la otra curiosidad, la otra oportunidad que Cermat me daba, porque hay puertas de oportunidades y creo que la oportunidad y la suerte no están peleadas, simplemente también hay que tener la preparación y las bases y creo que todavía más importante es la intención, porque mientras tengas la intención de aprender, se vale. Te empiezas a dar cuenta que se desarrollan productos no para solamente México, no solamente Estados Unidos, sino para 12 países. Te das cuenta que Sí. una pieza que tú desarrolles se puede volver internacional. Y ahí es donde dije, no, pues necesito más. Sí, o sea, ampliar el panorama. Vamos por más. Ese primer brinco dentro de lo que es mi carrera dentro de Cermak sucedió en Estados Unidos. Empecé a trabajar con gente, con Omar Enríquez, con Bárbara Enríquez. Son que ya traía de por sí yo el ruido que hoy, la presencia que ocasiona con una persona como el ingeniero Adelfo. Este, y dije, ok, le gusta. De pronto se abre otra oportunidad en México, pero ya como director de arte del área de diseño, ya repuntando directo al ingeniero Adelfo, a dirección. Y yo dije, no, yo quiero. Sí, claro, como que aquí soy. Yo quiero, porque al final del día Estados Unidos me fue como ese empujón, ese de, mira todo lo que hay, pero todavía seguía yo con muchos escalones siendo parte de otro departamento, que digo, así es, y está bien, Sí. y dije, yo quiero, y pasó lo mismo. Oye, pensé que tienes patentes, Fíjense que siempre ya me quiero venir para acá. sé que me interesa, ¿no? Este, y me dicen que sí, acepta. eh, Cuando le comenté todavía en su momento a Omar, yo esperaba, pues es que como te dejo tu trabajo para irme a trabajar a este lado, ¿no? Fue la reacción de Estados Unidos para mí como persona, como ser humano, como empleado, como profesionista fue maravillosa, porque Omar fue lo primero que me dijo, yo te acompaño con mi hermano para que tengas un buen puesto, un buen título y un buen sueldo. Y así pasó. Y así pasó, ya estuve de este lado, estuve ya coordinando muchas, ya hacía catálogos no solo de México, porque no dejé Estados Unidos, solo coordinaba la parte de Estados Unidos, pero ya empezaba a hacer catálogos de los otros países y ahí fue como el que terminó de hacer clic porque empecé a ver promociones, formas de vender, formas de colocar, porque no todos los catálogos están configurados igual. ¿Tenemos los mismos productos la mayoría? Sí, pero no funcionamos igual. Hay países que venden muchísimos body briefs, hay países en los que no se venden tanto, hay temporadas distintas, hay el otoño y el invierno entra en otro, el verano es despasado, y eso me abrió los ojos enormemente cuando ya después surge la oportunidad, oye, ¿te interesa? ¿Te interesa Estados Unidos? Pero ya para que estés más de lleno a cargo del área de mercadotecnia, obviamente seguirías con el área de diseño, pero necesitamos que toques el área de comunicación. En ese momento fue, no me la creo, y aquí viene lo que te decía, o sea, sí estaba preparado, sí he estudiado demasiado, pero es algo que no se ha ejecutado. Ujú. Entonces fue el de, ¿miedo había? Sí, pero creo que había más curiosidad.
Y eso fue lo que me hizo estar de cela. Y de ahí, pues, han sido estos últimos años que he estado trabajando con ustedes, que ha sido el aprende, no entiendo, tienes que aprender, Sí, y como es como reponlo otra vez a ver qué es lo que sucede. se hizo bien, vamos a hacerlo mejor. Y ahí ha sido esto, en un resumen muy, muy breve, ha sido eso lo que hemos logrado, ¿no? Y Sermán me ha dado muchas cosas muy, muy gratificantes. Ha habido unos reconocimientos en el área de empaque que a nivel nacional e internacional, que han sido reconocimientos muy, muy valorables en una carrera cuando llevas tiempo trabajando en una empresa. Sí, claro, porque habla también del compromiso y de la esencia que estás dejando, ¿no? Porque el reconocimiento sí, de cierta forma es como que, okey, ya nos ganamos este reconocimiento, pero yo creo que a nivel como personal se siente como que sí fue porque desarrollamos esto, ¿no? O sea, como que sientes ese apapacho que también No, sí, y ha sido muy acompañado, ha tenido diferentes, creo que obviamente hay choques y depende quién cuente las historias en ocasiones, pero te pongo el ejemplo rápido. En la historia, el que gana regularmente es el bueno, ¿no? Y el que pierde es el malo. No creo que la vida sea así, pero he tenido jefes con los que he sido más compatible, con otros me ha costado más trabajo, pero al final del día con todo se aprendió. O sea, desde la primera persona que en algún momento fue mi jefe directo, que fue Luis Cardoso, hasta hoy que es Bárbara Enríquez, a todos he aprendido, pero a la vastedad. sí, 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 siempre hay algo que es una frase que dice: "Todos los días aprendemos algo", pero cuando no aprendes algo es porque lo estás enseñando. En este caso, tú lo enseñas con lo que es tu equipo más cercano, y me incluyo porque también hay voces que es como que esto no es así, ¿no? Como que y está bien, porque es como una forma en la que tú compartes también toda la experiencia que vas logrando. Y quiero regresarme un poquito a esa parte de los reconocimientos, Armando, porque ¿cuál ha sido el reconocimiento que más has dicho: "Guau, esto fue como que", o sea, como lo más fuerte que tú que de todo lo que has creado, que el que más que te ha impactado y que obviamente te ha ayudado para que le tengas más cariño? Eh, Hablas de reconocimientos en la parte profesional. Ah, sí, en la parte profesional. Sí, en la parte profesional, eh, hubo 2 3 momentos que estuvieron muy de la mano, que fue en Blady. Okey. Y estuvieron muy de la mano porque se desarrolló la fragancia de caballero y luego se desarrolló la fragancia de dama. Cuando yo estaba en el desarrollo de dama, todavía no había ningún premio para ninguno de los 2 porque fueron pegados. Para fin de año, Emblem en México, en la Asociación Mexicana de Empaque y Embalaje, gana el reconocimiento a envase estelar, eh, y al par gana al siguiente año gana dama, pero entre esos 2 surge un reconocimiento intermedio, que es el de Emblem Caballero a nivel internacional en Nueva York. Y ese específicamente a mí me provocó muchas cosas, me provocó muchos cambios y fue como el de sí se pu fue la confirmación de valió la pena esas desveladas, valió la pena esas horas extra, porque fueron horas extra. Te puedo decir, y eso lo puedes comprobar con cualquiera de recursos humanos. Hora de entrada a Cermat siempre fue a las 7. Yo siempre llegué más tarde a 7:30, nunca llegué tarde y nunca falté sin justificar. No, y nunca te ibas temprano y hasta la fecha. Y eso sí. Y nunca me fui temprano, pero hay mucha gente que dice que son horas silla. No, si estás trabajando no son horas silla, son horas que estás creando, estás generando y estás haciendo. Y ese reconocimiento para mí fue un parteaguas porque tuvo mucho impacto en la parte profesional, pero lo que había detrás, yo en ese año que estuve creando esas fragancias me enfoqué mucho en el trabajo. Mi casa estaba bien, mis hijos estaban bien, pero falleció mi abuela. Okey. Y en lugar de estar pensando en añorar algo, me enfoqué Honrar. en honrar. Y cada que me ponía a pensar en él, yo recordaba mucho la alegría que le dio a él cuando le dije que había conseguido trabajo ya, porque antes de entrar a Cermat tuve una etapa como de 6 meses que me costó horriblemente encontrar trabajo, y la primera vez que yo llegué y le comenté que tenía trabajo en Cermat, el señor me dio un abrazo y felicitaciones enormes de: "Muy bien, hijo, trabaja, esfuérzate", y no, ser un señor ya mayor, ¿no? Pero eso se me quedó muy grabado, que, pues, en lugar de enfocar la tristeza, porque para mí todo es energía, Sí.
empecé, pues, esos bocetos en la casa, esos bocetos en la tarde, esos bocetos el fin de semana, a empezar a hacer cosas, y el resultado fue este. Empezarlo a crear, o sea, hacer que las cosas sucedieran. Qué bonito, la verdad es que no conocíamos como esa historia detrás de, y ahora entiendo el por qué es ganador, ¿no? Ya es como ese plus que podemos, tomar en cuenta, Armando, pero mira, ya ahorita ya conocimos al Armando niño, al Armando en etapa estudiantil, también ya conocimos a Armando en esta parte que es, la profesional, pero por ahí mencionabas algo muy interesante, que es justamente esto de que todos los días llegaba temprano y siempre es como dar ese extra, ¿no? Ahora queremos conocer a Armando a nivel familia, ¿no? ¿Por qué? Porque quienes no lo conocen y para que también lo puedan como que puedan conectar un poquito más allá, ¿no? De ahí donde lo ven serio y todavía joven, ya tiene tres bendiciones, ¿no? 3 hijos que por ahí ya Crecí. que son 25, Una mujer ya de 25 años, una adolescente que está en proceso de volverse adulta adulta chiquita. de 17 años y un niño, todavía un niño de 10 años. Okey. ¿Cómo ha sido esta parte cuando, o sea, mencionabas que cuando iniciaste tu etapa de universidad te convertiste en papá? No hagan cuentas, ¿eh? Cuéntales cómo fue, cómo ves esa transición de tomar como tan de lleno la responsabilidad. Fue muy dura. La verdad es que fueron años que yo no te puedo decir que si tuve una sensación como tal, porque te puedo decir que eran para mí no había manera de tener excusas. Para mí era: levántate, entrega a la niña donde te la van a cuidar, vete a la universidad, sal de la universidad, haz un trabajo, y cuando digo haz un trabajo, les digo haz un trabajo de lo que sea. Cuando caía un trabajo profesional, que era que me pedían: hazme un cartel, hazme, este, un proyecto quiero poner una nevería, eso estaba ideal. Pero cuando no caía eso, era hazme un trabajo de, híjole, pues creo que hay como 20 edificios de gelado y todos necesitan que les lave los tinacos, pues vamos a tocar el timbre. Sí, 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 de todo. Y sacaba agenda y ya tenía agendas de: oye, ahí va, tengo tinaco, pues yo voy y lo lavo, ¿no? O sea, te puedo decir trabajos desde ese tipo hasta trabajos de vender perfumes, cosa que yo nunca en mi vida, en ese momento de universitario, yo todavía no relacionaba, ¿no? O sea, no lo veía como una profesión, pero también hubo fácil 4 años de mi vida que yo me dediqué a vender perfumería a destajo, marcas, la que se te ocurra. Okey. Mira, ya desde ahí estabas destinado a los aromas. No te habías percatado de eso. Ahora, por ahí hablábamos un poquito de que tú te criaste con tus abuelos y que es como esta parte de los pilares que formaron en tu vida. De esos pilares, ¿cómo lo aplicas tú con tus hijos? Eh, pues primera, yo no creo poder tener una regla estricta para la vida, porque creo que para empezar cada quien es libre de tomar las decisiones como sean, y creo que la vida se vive bueno, al menos yo la he ido viviendo en etapas, ¿no? Hoy estoy disfrutando la etapa enorme, brutalmente de mi niño de 10 años, y suena muy clichado o suena muy romántico, pero yo solo quiero verlos felices y plenos. O sea, no tengo otro deseo más grande que eso. Pero mientras que eso no cueste el bienestar de otra persona o de otro ser humano, están en su libre derecho de buscar. Y eso es lo que yo les trato de inculcar. Hijo, no hay ningún imposible. Hija, no hay nada imposible. Simplemente algunas cosas conllevan más tiempo que otras, llevan más trabajo, más esfuerzo, y en ocasiones no quedan a la primera. O sea, en ocasiones tienes que reestructurar todo y volver a empezar en cero. Sí, sí, si tu objetivo sigue siendo eso, pues vuelve a empezar. Creo que eso es como que la parte que más trato De de conectar. conectar con ellos. Me gusta. Y mira, justamente creo que va un poquito de la mano la siguiente pregunta, porque creo que muchas de las veces cuando forman parte de, bueno, que son papás, en mi caso, pues todavía no se verá, pero cuando ya son papás es como de que, ¿qué le voy a enseñar a mis hijos? El día de hoy, ¿qué voy a hacer con ellos? Pero nunca nos ponemos a ver que en cierta forma también ellos les llegan a enseñar o les dan algunas lecciones de vida. En este caso, ¿qué lecciones te han compartido contigo que tú digas, ah, caray, esto no, yo no sabía que podía pasar, ¿no? Entonces ya como que vas haciendo ese hilo. Pues es que todos los días mira, te voy a hablar de mi hija la mayor. Mi hija la mayor es caos,
es ruido, energía. Ella, obviamente, pues, quiere a sus hermanos, quiere a su madre, me aprecia a mí, a toda su familia cercana, pero ella es muy individualista, ella va sobre sus proyectos sin voltear para donde sea, o sea, ella tiene abonado y vamos por eso, ¿no? La niña del medio, es muy distinta, la niña del medio es más introvertida, pero a la vez es mucho más empática, tiene más es muy callada. Por ejemplo, la niña del medio jamás la he visto espantarse. O sea, ella no le dan miedo todas las cosas que a un niño le dan miedo, fantasmas, monstruos y demás. Ella nunca fue así, ella le daba curiosidad. Okey. Ella: "¿Pero por qué tiene colmillos, papá? ¿Pero por qué se visten así?". En una ocasión estábamos tomando un tour en un museo en Guanajuato, en Día de Muertos, todo apagado, estaba fuerte la sensación, y la niña feliz tomándose fotos con todos los que salían Okey. ¿no? Y, pues, el pequeño es esta energía, como adulto hay días que son muy pesados, muy complejos, ¿por qué no? También hay días malos, pero, por ejemplo, de lunes a viernes, él me daba vivo el momento, más importante de todo mi día todas las mañanas. ¿Por qué? Porque lo levanto, lo ayudo a vestirse, lo peino, reviso que estén bien sus uñas, le doy su desayuno. Y eso me da energía o me arregla el día anterior, me da lo necesario para decir: "Hay algo bueno, ya pasó algo bueno, ya sucedió algo bueno, ya tengo algo especial, ya tengo algo íntimo en mi día". Qué bonita. Ya, eso está muy, muy padre, ¿no? Porque creo que todos conocemos a ese Armando serio, ese Armando que siempre está como trabajando y como enfocado y como determinado, pero creo que, por lo que estoy escuchando has dejado, no algo, mucha de tu esencia en cada uno de tus hijos, porque sí, también eres caos en cierto punto, porque es tu expresión del trabajo. Sí, me cuesta mucho trabajo luego expresar las cosas sin que me las tomen agresivas. Me llega eso siempre ha sido un tema que sé que tengo que tener tacto para decirle: "Está mal, vamos a arreglarlo". Sí, sí, sí. Pero justamente eso pasa cuando la gente no ha tenido este contacto contigo, ¿no? Que es como que sienten como es que: "Ay, ya me está regañando", ¿no? Pero a lo mejor no es un regaño, es un consejo, pero lo están viendo desde una perspectiva distinta. Entonces, me toca esa parte, o sea, te decía, tú eres Cabos por este enfoque que tienes como de que tu expresión artística siempre está marcada y siempre que hay un nuevo diseño, todo el mundo dice Armando. O sea, ya es como que en automático sabemos qué, porque conocemos cómo es esa parte de expresión. Eres introvertido, de cierta forma, en cuestiones de que justo lo que decías, ¿no? Como que tratas de medirte un poquito más, así como de que: "Ay, no quiero ofender, quiero ser más cuidadoso". Y también tienes esa parte como de conexión, cuando conectas con la gente, que en este caso sería con tu niño más pequeño, es como que compartes momentos un poco más íntimos, ¿no? Que es como que, okey, ya te abrí como que la guarida, ahora pues ya no, cuídala para que no te salgas, ¿no? Sí, sí, sí. Y también te ayudan mucho te puedo decir que para el marketing me ayudan mucho, porque tengo 3 edades completamente distintas, y los 3 viven cosas completamente distintas, y a las 3 les gustan 3 cosas completamente distintas. Entonces, de pronto, con uno veo una caricatura, con la otra veo una serie de televisión, y con la otra veo una película, ¿no? Sí, claro. O sea, ya tienes ahí como el panorama más grande, y justamente por ahí sería, pues, esta última pregunta para cerrar con la parte de la familia. Por ahí nos compartías, pues, justo esto de los premios y demás, que fue una inspiración, que fue en la forma de honrar a través de tus diseños, pero también cuéntanos, ¿con tus hijos te funcionan como inspiración para seguir creando más cosas, aparte de que conozcas su mundo? O sea, que es algo que tú piensas sobre ellos que te ayude para destacar. Este, pues mira, yo no creía, yo de pronto veía cuando un hijo de otra persona tenía un logro, yo los veía y dije: "Ojol, o sea, está bien que lo festejes, pero no es tu logro, es el logro de tu hijo". Lo entendí cuando la mayor de 25 años se graduó, que le estaban entregando su título de ingeniera química. Sí, claro. Te juro que el orgullo no te cabe en el pecho. O sea, sí, 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 cuando se reconoció Inglés y cuando se reconoció, este,
Mario Bautista cuando se reconoció, Emblem Dama cuando se reconoció, cualquiera de las otras, Bárbara Bermúdez, creencia que tuvo reconocimiento, se sintió bien, te juro que no se compara con el decir, tiene armas ya Para el mundo. para el mundo. Ese punto de verla a ella plena en un vestido de noche es brutal. Yo iba de traje negro ese día de su grabación con una playera que es su cara. Orgulloso, sí, orgulloso. La playera de su rostro y decía Frida. Entonces, sí hay algo que me ha causado orgullo, ha sido eso. Y ahora lo veo también con nosotros, ¿no? El que mi hija se quedara en el CCH, la del medio, que sabes lo peleado que son los aquí en México, lo difícil, que son botes por promedio, por examen. El verla feliz el día que le entregaron los resultados y que sí se quedó en la escuela que quería, brutal. El enano es competitivo, híjole. Según yo no soy competitivo. Según yo. Pero el pequeño es competitivo como no tienes idea, le gusta mucho la natación. Pero él no lo puedes empezar a retar porque Se aferra hasta que gane. hasta que gana. Y bueno, yo creo que eso es lo que me causa, cuando lo veo que él se siente bien, que ellos logran algo, que ellos cumplen lo que están haciendo y que entienden que muchas veces del proceso no siempre se logra a la primera, en ocasiones pierdes, en ocasiones no logras, es llegar hasta donde tú querías, pero que siguen insistiendo, esa parte que insiste y cuando lo logra, híjole, es mágica. Claro. Por ahí, esa palabra de cuando pierden, siempre yo lo veo más como aprendizaje, porque aprenden qué es lo que pueden hacer diferente para que a la siguiente vez ya lo puedan trabajar, ¿no? Entonces, creo que también eso es algo que les has estado, pues, inculcando, porque yo les repito, de verdad, trabajar con Armando es una maravilla porque no se toma las cosas como de que: "Ay, no me gustó", no es como que: "Okey, no te gusta, ¿qué más podemos hacer?". No sabes cómo funciona, podemos hacer que funcione distinto, ¿no? Entonces, creo que va muy de la mano como con todo esto que estamos, platicando el día de hoy, Armando, y la verdad es que a mí me gustó mucho tenerte por acá el día de hoy. Creo que Mucho. la gente se merece conocer quién es la mente creativa que está detrás de todo lo que son los diseños de Sermat, que también sepan, que sí, hay un hombre que es serio, pero que cuando lo conocen también pueden pues, cotorrear un poquito más, ¿no? O sea, como ya conectar, compartir de una manera diferente. Obviamente, pues, los que te conocemos sabemos que tienes, sí, un humor un poquito más ácido, que obviamente, pues, conectas con la gente que tienes que conectar, eso es una realidad. Y por ahí hay me quedé como muy trabado con una frase hace algunos días que era como que escucho más palabras que ver acciones. Contigo es al revés. Contigo vemos siempre más acciones porque solamente es como que me puedes ayudar con esto, pero no llegas con una propuesta, llegas con toda una carpeta para que la gente pueda decidir y que obviamente a partir de ahí, pues puedas como seguir dándoles esa esencia, ¿no? Como que siempre está marcado tu toque por ahí. Y obviamente la verdad es que te lo digo a título personal, para mí es siempre y siempre va a ser un gusto de poder decir que trabajo con Armando Medina, que obviamente va a ser como acompañamiento que hemos tenido, porque fuiste de los primeros que me dio, pues, la mano cuando llegué a este departamento de capacitación ya hace 4 años y que obviamente, pues, hemos estado como compartiendo un poquito más. Y, por acá, Armando, antes de que nos vayamos, ¿qué te gustaría regalarle a la gente? ¿Algún libro que puedan leer, algún podcast, alguna frase, algo que digas: "Okey, esto es parte que me gusta para que me conozcan más"? Híjole, es como cuando me han dicho algún consejo, yo no me siento capaz ni quien para decirles un solo consejo, pero creo que lo que sí puedo compartirles es lo que yo veo que me funciona y que no solo me funciona a mí, le funciona en la vida del día a día, en mi hogar y en mi trabajo. Si desean algo, insistan, si desean algo, prepárense, si desean algo, no desistan. No va a salir muchas veces en la primera, en ocasiones sale a la primera y ahí es cuando se hace fiesta, ¿no? Pero crean en ustedes y no hay límite, la verdad es que no hay límite. Yo creo que esa es la idea principal, es vayan por sus sueños. Listo, me encanta, hermano, y de verdad, por ahí igual solo les dejamos este ejercicio un poquito más para que ustedes conecten con esta sesión del día de hoy. Para que puedan cerrar sus ojos, que vean, cómo fue su infancia, cómo es su adolescencia, cómo se encuentran actualmente, para que vean que
muchas de las veces las cosas que estamos haciendo en la actualidad vienen de un subconsciente, ¿no? Que es como algo que ya efectuábamos, que no nos percatábamos, que no nos dábamos cuenta, pero que al final nos han llevado a estar en donde estamos el día de hoy. Entonces, para cerrar el día de hoy este tercer episodio de Cafecito con, les quiero dejar una frase que se me hace muy ad hoc para tu personalidad y para el capítulo en especial, que dice: la creatividad no solo se trata de crear cosas, sino de transformar la forma en la que vivimos. Entonces, ahí para que la podamos aplicar, Armando, de verdad, nuevamente, muchas gracias. Gracias. Gracias por este espacio. A ustedes, gracias por estarnos viendo el día de hoy para poder seguir compartiendo. Recuerden que este es un espacio en donde conectamos, compartimos y buscamos que más gente se pueda sumar con nosotros a que conozcan la historia de toda la gente de Ser